Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Andrea Pimentel y soy matrona asesora de lactancia materna y hoy les vengo a presentar la clase de acople y postura al amamantar y en esta oportunidad me ayuda la matrona Nayeret Rojas, mi compañera de trabajo, quien es consejera de lactancia materna y asesora de porteo. Ella nos va a presentar al final de la clase un pequeño video sobre las posturas más utilizadas por las madres en el puerperio. Y quisiera comenzar con esta imagen, ¿no es cierto?, que representa el lema de este año, en la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023, que es trabajar y amamantar, hagamos esto posible. Entonces podemos ver en esta imagen una madre que está con múltiples manos, ¿no es cierto?, trabajando con sus elementos de trabajo y con una sosteniendo a su bebé para amamantar. Entonces nos hace reflexionar acerca de cuáles son los contextos en que las mujeres de los distintos territorios, los distintos países, ¿no es cierto?, están retornando a sus trabajos, cuáles son los contextos, si ellos tienen sillas, sillones para poder descansar en algún momento la espalda, para ir al baño, ¿no es cierto?, hacer un lavado de manos. Entonces todos estos aspectos socioculturales hay que considerar a la hora de poder apoyar a la mujer que va a retornar a su trabajo luego de haber estado un periodo, ¿no es cierto?, en su casa, con la comodidad de los sillones, quizás con su red de apoyo, con cojines para amamantar, que va a ser muy distinto, ¿no es cierto?, la dinámica que ocurre en los lugares de trabajo. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar del acople y de las posturas y de las posiciones? Y radica principalmente en que los primeros días una buena postura y una buena posición van a garantizar un traspaso de leche desde la madre al hijo que va a favorecer una ganancia de peso óptima, ¿ya?, para el crecimiento y el desarrollo de este recién nacido. Cuando los bebés son un poco más grandes, nosotros vamos a tener una mayor movilidad corporal, ellos son más flexibles, se acomodan y ya va a haber una cierta dinámica, ¿no es cierto?, en la diada en que ya se van a entender y comprender, pero los primeros días son mucho más críticos, yo diría que el primer mes, porque es un proceso nuevo, ¿no es cierto? La lactancia se dice que es una habilidad que se va aprendiendo en el tiempo, que sirve ver a otras madres amamantar, que sirve tener una red de apoyo que nos diga, que nos refuerce positivamente, ¿no es cierto?, que va a resultar, de que quizás al principio es un poco... va a molestar o va a ser un poco incómodo, pero que es posible, ya que se puede lograr. Y conocer estas posturas a nosotros como profesionales y personas que trabajamos con lactancia materna nos permite también detectar ciertas anomalías, ciertas complicaciones que estén ocurriendo en este periodo y podemos brindar una ayuda a esta madre y a esta familia. Entonces, ¿cuál es la posición correcta? Nosotros no tenemos la respuesta a eso, lo que sí sabemos es que la mujer y la diada son finalmente los que van a decidir. En primer lugar, la madre va a ser, la mujer va a ser la que va a decidir si quiere amamantar o no, y luego en el camino se van a ir viendo también cuáles son los contextos, si es un bebé que nació de término o de pretérmino, si tiene alguna patología, ¿no es cierto?, alguna malformación que le complique un poco más la lactancia. Entonces, todos estos contextos van a ser los que finalmente determinen si la lactancia va a continuar o no. Tenemos que ser entonces sensibles y capaces de percibir cuáles son las necesidades de esta mujer, cuáles son las necesidades de este recién nacido. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es lo que es postura y posición. La postura normalmente se refiere a aquella forma en que se coloca la madre, la mujer, para amamantar, ¿ya? Y las más habituales, ¿no es cierto?, son la posición sentada o apoyada en algún respaldo, y la posición es la forma en que se coloca al recién nacido o al niño mayor para que amamante, para que mame, ¿ya? Entonces, antes de comenzar a hablar sobre las posturas y el acople, me gustaría comentar qué es lo que entendemos nosotros por un acople o un agarre correcto. En estas imágenes, ¿no es cierto?, se ve muy claramente en cómo el recién nacido está agarrado y anclado a la areola. Pueden ver sus labios evertidos, principalmente el de abajo, que tiene una mayor proporción de la mama, evertidos en forma de boca de pez, ¿no es cierto? La lengua por dentro tiene que estar anclada al pezón y el pezón se alarga entre 4 veces su tamaño, ya llegando hasta un punto que se conoce como el punto S entre el paladar duro y el paladar blando. Nosotros tenemos que corroborar entonces que el bebé, el recién nacido, se acople de manera asimétrica al pecho.
es decir, el pezón mirando hacia adelante, hacia la cara del recién nacido o del bebé, vamos a estimular el reflejo de búsqueda colocando el pezón en la nariz o en el labio de arriba y el bebé va a hacer un gran bostezo y va a acoplarse a la mama. Puede que no funcione la primera vez y uno puede volver a intentar colocar nuevamente el pezón en la naricita, en el labio de arriba, para que se estimule este gran bostezo y puedan abrir la boca y se acople muy bien al pezón. Esto genera finalmente un sello hermético que va a permitir que se genere una presión negativa, ¿no es cierto? Y se ejerza una succión efectiva. Pero antes de ofrecer el pecho a nuestro recién nacido, tenemos que tener claro cuáles son estas señales de hambre que van a permitir en un periodo, por ejemplo, temprano, ofrecer al pecho y que esto sea un poco más fácil, ¿no es cierto?, para la mujer y para su recién nacido. Cuando nosotros nos enfrentamos a señales ya que son más intermedias o ya señales tardías, donde se evidencia un recién nacido irritable, con un llanto que es incontrolable, ¿no es cierto?, que ya no se calma con un paseo o con la voz de la madre y es necesario sacarlo a otra habitación, quizás calmarlo otra persona, porque la mamá también entra en un estado de angustia y desesperación. Entonces lo importante es que nosotros como asesoras o acompañantes, ¿no es cierto?, de este proceso, es que tratemos de determinar y enseñar, ¿no es cierto?, a esta familia a que cuando el bebé comienza con ciertos signos, como abrir la boca, empieza a buscar en su mano o empieza a buscar a girar la cabeza, ¿no es cierto?, es un buen momento para ofrecer el pecho. De esta manera, nosotros vamos a ofrecer, como en esta imagen se ve claramente, el pezón enfrente a la carita del bebé, el labio de arriba, el bebé va a hacer su reflejo de búsqueda, ¿no es cierto? Va a abrir grande la boca y se va a acoplar a esta areola. Esta imagen es sacada, ¿no es cierto?, de un folleto ministerial, donde yo saqué las imágenes para esta presentación y el link se los muestro al final de esta presentación para que ustedes lo puedan visitar. Otra imagen, ¿no es cierto?, que resumen cómo es el agarre o el acople correcto, más conocido como el agarre asimétrico. Vemos nariz y mentón apoyados lo más cerca posible de la mama o del pecho materno. Los niños tienen la nariz más achatada, entonces también tenemos que explicar a la mujer que no se va a ahogar el recién nacido, que ellos tienen la habilidad de respirar por estos costaditos y tenemos que entonces evidenciar los labios evertidos en boca de pez, especialmente el labio de abajo, que la lengua canalice el pezón y comience la succión. Este bostezo bien grande, ¿no es cierto?, una mayor proporción en el labio de abajo y comienza la succión. Y aquí vemos también la importancia de que se encuentre el pezón frente a frente con la cara del recién nacido. Otro punto importante es que además de verificar el agarre correcto, tenemos que saber lo que está pasando dentro de la boca, porque por fuera se puede ver muy bonito, ¿no es cierto?, el labio vertido, aparentemente un acople perfecto, pero si la succión no es efectiva, si vemos que no se escucha cómo se traga la leche, que se generan hundimientos en los cachetitos de los bebés, podemos ver que esa succión no se está realizando efectivamente. Y esto puede estar asociado, por ejemplo, a el frenillo corto, a otras patologías de la lengua, ¿no es cierto?, algunas malformaciones del mentón. Entonces todo eso es importante también cuando nosotros estemos observando la toma. Entonces que el bebé succione entre 10 a 30 veces, descanse, tome aire y continúe la succión, ¿ya? Cuando las succiones son un poco con menos frecuencia, entre 5 a 10 veces, podemos estar sospechando quizás de una inmadurez a nivel cerebral, de niños que son normalmente prematuros y que requieren un apoyo especializado, ¿no es cierto?, de profesionales que los apoyen con la lactancia materna. Y a continuación les voy a mostrar las posiciones más frecuentes para amamantar. Como les digo, va a depender particularmente de la diada, de qué es la comodidad, que lo que le acomode a una mamá o a una mujer puede ser diferente a otra. No podemos estandarizar todas las posiciones, cuáles son las más cómodas, porque puede ser entonces diferente para cada mujer.
La posición biológica entonces es la más recomendable. Es la posición que por naturaleza, ¿no es cierto?, se ha visto que cuando uno deja en el torso desnudo de la madre a su recién nacido también desnudo, este va a comenzar un pseudo gateo, va a reptar hacia el pezón de la madre. Esto puede tardar entre 10 a 50 minutos y él va a buscar el pezón de la madre y va a abrir solito su boca y va a comenzar la succión. Vamos a ver un pequeño video. Vemos entonces en la primera parte donde el bebé gateó o fue reptando hacia el pezón de la madre en posición semisentada, ¿no es cierto?, con el torso desnudo, permaneciendo tranquila con la seguridad de que el bebé no caiga para los lados, ¿no es cierto?, y el bebé solito, solita va a buscar el pezón de la madre y va a comenzar a succionar. Otra posición que es también muy frecuente y una de las más generalizadas y más utilizadas por las mujeres es la posición de cuna o acunado, en donde se se posiciona al bebé en el antebrazo de la madre y con la espalda apoyada, idealmente los hombros relajados y la espalda cómoda, idealmente en algún cojín. Pueden utilizar también los cojines que vienen con el ajuar del Chile Crece. Se acomoda a su recién nacido, se toma desde el cuellito, ¿no es cierto?, o de la espalda, nunca de la cabeza, para que no se suelte y no genere este reflejo de rechazo, y se coloca al pecho. La otra posición también es la reversa, que se utiliza principalmente en aquellos bebés que presentan hipotonía o hipertónicos y les genera a la madre un mayor control del cuerpo del bebé, ¿ya? Es decir, con su mano van a bordear toda la espaldita del bebé y lo van a poder acomodar al pecho. También se puede utilizar entonces en estas posiciones algún cojín de lactancia u otros cojines y implementos que tengan para la lactancia materna. La posición acostada se utiliza principalmente a las madres cesarizadas, a las madres que tienen algún tipo de sutura, ¿no es cierto?, por episiotomías o desgarros vaginales. Y esto hace que no sientan la presión abajo, específicamente cuando amamantan sentadas, ¿no es cierto? Y esta posición también se utiliza bastante para las madres que amamantan de noche, que hacen colecho, ¿no es cierto? Les facilita también mucho y no se tienen que estar levantando o acomodando en las noches, ¿no es cierto? Y ellas solamente giran y acomodan a su bebé el pecho. Otra posición bastante utilizada y que se facilita bastante el dolor del amamantar, ¿no es cierto?, y los problemas de acople, principalmente los primeros días, es la posición de caballito. Podemos ver entonces cómo la madre sostiene la parte baja del cuellito, de la cabeza, cerca del cuellito, y sienta a su bebé literalmente en su pierna. Puede también utilizar algún cojín de lactancia y la idea es que el bebé se le ofrezca de la misma manera, con el pezón hacia arriba, en el labio de arriba o la naricita, abra bien grande la boca y comienza a lactar. En mi experiencia personal, esta posición me sirvió mucho en el primer día de hospitalización postparto. Mi bebé era muy pequeñito y esta posición nos alivió bastante la primera semana y gracias a esto tuvimos un buen acople. También sirve bastante para los bebés que tienen la barbilla retraída hacia adentro, que es un tipo de malformación, ¿no es cierto?, que les dificulta mamar en las posiciones más frecuentes, pero en la posición de caballito, la gran parte de la mama va a quedar entonces bien acomodada y va a generar un acople hermético. Por otro lado, tenemos una postura que es muy poco conocida, pero que es bastante utilizada para favorecer el drenaje de los conductos que están tapados o que estén en procesos inflamatorios y en alguna mastitis, por ejemplo, y va a aliviar todo lo que esté cercano a los cuadrantes superiores de la mama. Van a favorecer entonces la liberación de estos conductos por, primero, la gravedad y segundo, por la succión ejercida del bebé hacia abajo. Es bastante incómodo quizás para la madre, ¿no es cierto?, porque debe estar unos minutos boca abajo, pero se recomienda entonces para aquellos procesos que estén generando dolor, principalmente el absceso
mamario, y entonces vamos a recomendar esta postura. Y también en esta se me olvidó comentar que puede aliviar estas perlas blancas de leche que aparecen, también se favorece el drenaje de este conducto que está tapado. Finalmente tenemos la posición de canasto, o más conocida como rugby. Es bastante utilizada, ¿no es cierto?, en los gemelos, que necesitan ser amamantados en varias oportunidades al mismo tiempo. Alivia también las obstrucciones que están localizadas en aquellos cuadrantes externos de la mama, y es bastante cómodo cuando la madre se encuentra apoyada, ¿no es cierto?, con cojines de lactancia idealmente, sitúa a sus dos bebés arriba de este cojín, y los bebés van a levantar los pies y puedes apoyar en los cojines de atrás y van a estar agarraditos al pecho, ¿ya? Y acá les voy a mostrar el video de mi colega, que si bien no se escucha muy bien, podemos leer los subtítulos. Soy consejera de lactancia materna y profesional de porteo. Hoy les voy a mostrar algunas de las posiciones que existen para amamantar y cuáles son algunas de sus ventajas. La primera posición es la posición acunado. Mi bebé tiene que estar guatita con guatita hacia mí, alineada la oreja, el hombro y la cadera, y el brazo del recién nacido tiene que estar abrazando a la madre. Yo me estoy ayudando del cojín de lactancia que entrega el programa Chile Crece a través de la Juan. En mi antebrazo se va a apoyar mi bebé, le voy a tomar más o menos hasta la colita y con mi otra mano voy a dirigir la mama. En esta posición, cuando no hay dificultad de acople, funciona muy bien, pero cuando sí cuesta lograr el acople asimétrico, tengo poca movilidad en mi bebé, entonces sí nos puede complicar. Otra posición es la reversa. Yo con mi otra mano voy a dar sostén al cuello de mi bebé sin afirmar cabeza para no limitar su movimiento. Con la otra mano voy a dirigir la mama, voy a tocar la nariz al labio inferior de mi bebé hasta que logre el acople, y con esta mano yo dirijo, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces acá sí puedo dirigir mi acople. La siguiente posición que vamos a ver es la posición reversa, en donde yo posiciono a mi bebé hacia atrás, ahí. Con mi mano derecha, en este caso, tomo el cuello de mi bebé y con mi mano izquierda voy a dirigir la mama. Esta posición da múltiples beneficios cuando el acople es dificultoso, porque se logra que el bebé pueda abrir mejor la boca, que mi mano pueda dirigir mejor el pecho y lograr el acople asimétrico. Otras posiciones que existen, por ejemplo, es la biológica. Cuando estamos en el posparto, por ejemplo, acostada en una cama, podemos estar mucho más inclinadas hacia atrás y nuestra guaguita va a estar así comiendo, yo puedo estar mucho más acostada. Y si es, por ejemplo, en piel con piel, eso favorece mucho los reflejos primitivos de los bebés como succión y búsqueda. La otra posición que podemos lograr para amamantar es acostadas del lado. Yo me acuesto de forma horizontal de costado y pongo a mi bobita también guatita con guatita. Eso es muy importante y es una posición bastante cómoda en donde me puedo apoyar de almohadas para no forzar mi espalda en movimiento o apoyos así. Hay distintas posiciones que podemos hacer para lograr un buen amamantamiento, eso depende tanto del bebé como de la madre, pero hay otras posiciones que son poco comunes, por ejemplo cuando hay alguna obstrucción mamaria, que yo puedo ponerme por ejemplo en 4 apoyos y dirigir el mentón de mi bebé hacia la obstrucción. Entonces, en verdad, depende mucho de la comodidad del bebé, de la comodidad de la madre, pero también de la necesidad de esa lactancia. Así que la mejor posición es la que le acomode tanto al bebé como a la madre. Muy importante entonces lo que nos comenta Nayaret. Agradecemos mucho su aporte a esta presentación, y quizás lo que me faltó mencionar al principio, cuando nosotros antiguamente escuchábamos guatita con guatita, al bebé muy cercano al pecho, nos hemos dado cuenta acá en el último tiempo es que no todas las mamas son iguales, todos tienen distintos tamaños, ¿no es cierto? Tenemos distintas posiciones, entonces tenemos que dejar claro que el término ya guatita con guatita puede ser no aplicable a todas las madres. Lo que podemos decir, ¿no es cierto?, es que esté alineado en la cabeza, el cuerpo y las patitas del bebé, ¿ya? Su cuerpo entero tiene que estar alineado derechito para que esté en contacto con la madre y favorezca entonces el acople correcto. Y a modo de finalización, yo aquí les muestro
fotos mías, ¿no es cierto? El primer día de posparto, tenía aquí a mi bebé en posición biológica, tratando de amamantar, y llegó una colega a salvarme y ella me presentó entonces la postura del caballito que alivió toda mi estancia en el hospital, en la clínica, ¿no es cierto? Y después también favoreció la lactancia acá en la casa. Y aquí en plena pandemia, con el Cristóbal amamantando en una plaza, él cómodo, a patita pelada, ¿no es cierto? Ya se acostumbraba solo al pecho, yo solamente me tenía que bajar la polera y él se acoplaba eh, como él quería, ¿ya? Así que cada experiencia es única, es particular, va a depender de la madre, de la historia que ella tenga con su recién nacido, del contexto familiar. Y un consejo para nosotros los profesionales que estamos apoyando la lactancia materna: requiere mucha paciencia, requiere mucho respeto y requiere un acompañamiento que sea libre de prejuicios y de mitos que no ayudan a este proceso. Nuestros datos, entonces, para los que quieran visitarnos en nuestras redes sociales, ante cualquier duda, algún tipo de asesoría o alguna presentación, pueden contar con nosotras y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias.